Hola humanidad, bienvenidos a esta clase número 8 de Culturas y Patrimonio. La idea es que podamos hacer esta cápsula asincrónica porque no creo que nos vaya a dar el tiempo para poder terminar todos los temarios que tenía previstos para la clase y no quiero que se queden sin nada pues en el tintero. Y por eso he decidido hacer este recurso audiovisual, ¿no? La idea es que puedan recordar esta información. Espero que este video sea corto, creo que va a ser corto, al menos de 20 minutos. Y pues nada, vamos al lío inmediatamente. Bienvenidos, bienvenidas, espero que disfruten de este contenido. Y la idea es que el día de hoy podamos hablar de... Uy, no puedo pasar la diapositiva. Aquí estamos otra vez. La idea es que podamos hablar de las causas de deterioro del patrimonio en nuestro país. La idea, ¿no?, es que en un principio ustedes puedan reconocer que el patrimonio cultural es frágil y que necesita ser protegido. Y segundo, que puedan reconocer y clasificar las principales amenazas que enfrenta el patrimonio cultural en general y las formas de deterioro que afectan a los monumentos en los sitios arqueológicos o centros históricos del país. Vale, tengo una pregunta antes de empezar. ¿Cuáles son las amenazas que actualmente enfrenta nuestro patrimonio cultural? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Pues resulta que nuestro patrimonio cultural no es eterno, ¿no? Y su deterioro es un proceso irreversible que podemos posponer, pero que no podemos evitar. Entonces, las personas muchas veces no reconocen o no reconocemos este hecho. Entonces, como el patrimonio ha sobrevivido por cientos o incluso miles de años, creen que sobrevivirá para siempre. De hecho, todos los materiales que comprenden nuestro patrimonio cultural, ya sean monumentos u objetos, se están deteriorando a causa de los cambios físicos, los cambios químicos, los cambios biológicos que ocurren con el paso del tiempo. En este momento, todo nuestro patrimonio se está poco a poco pereciendo. Vale. La forma en que un monumento o un objeto se deteriora depende en gran medida de los materiales de los cuales está hecho y de las condiciones en las que se mantenga. El granito, por ejemplo, es una roca dura y extremadamente duradera. Y la piedra arenisca, por el contrario, es relativamente frágil y está expuesta a la erosión por el viento, por el agua, por el granizo, por tantas cosas, ¿no? Y como regla general, el deterioro es más lento si las condiciones ambientales son estables. Y así no lo sean, así no sean estables, pues también se garantiza que con el paso del tiempo pueda haber un deterioro. Ahora, el patrimonio se ha visto seriamente amenazado durante los últimos 100 años, no solamente por las causas naturales del deterioro, sino por los cambios económicos y sociales, tales como el desarrollo humano, el incremento del turismo, los conflictos étnicos y religiosos. Las amenazas contra nuestro patrimonio cultural pueden ser de origen natural o pueden ser de origen humano. Y estas ponen en riesgo los edificios, los monumentos históricos, los sitios históricos, los lugares arqueológicos, así como todos los objetos, las obras de arte, los documentos exhibidos en los museos, no sé, o sea, es como, la lista es muy larga, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un ciclo de vida del patrimonio que está a su nacimiento, detectamos su deterioro y luego intentamos hacer medidas de conservación. En esta clase estamos mirando cuáles son esas consecuencias o esos ejemplos de cosas que pueden deteriorar el patrimonio. Y vamos a ver unos ejemplos a continuación. Entonces, por ejemplo, parece muy tonto, pero la lluvia y el sol, como lo es el clima, afectan el patrimonio, ¿no? Los cambios frecuentes de temperatura entre el día y la noche hacen que el agua presente, digámoslo así, dificultades para que una cosa se pueda permanecer igual en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en los edificios muchas veces el agua no se evapora, sino que se condensa, muchas veces se congela o se derrite cuando la temperatura cambia de manera cíclica, digamos que todos los años, ¿no? Hay lugares en los que la temperatura llega a 0 grados y luego en el día asciende a 30, 20 grados, ¿no? Esto genera como un estrés en los materiales, digámoslo así,
que se causa por estos ciclos de día y de noche, o de congelación y de descongelación, que con el tiempo deterioran los materiales. Otra amenaza a nuestro patrimonio es la contaminación. Las emisiones industriales y los gases suelen contaminar muchísimo. Entonces cuando los combinamos con el agua lluvia, muchas veces lluvia ácida, ¿no? Producen efectos como el ennegrecimiento, como la erosión, y esta contaminación es una de las causas principales de deterioro de los monumentos, especialmente en el caso del mármol, ¿no? De la piedra caliza o de los morteros de cal. El bronce, por ejemplo, también se ve seriamente afectado por esta contaminación, y el aire dentro de los edificios también puede contaminarse por fuentes internas, ya no tanto fuentes externas, por ejemplo, como los calentadores, las velas, las chimeneas, el dióxido de carbono incluso. También dentro de las amenazas podemos encontrar desastres naturales en general, podemos encontrar terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas. Son cosas que son inevitables muchas veces y que por más de que el humano tenga la intención de protegerlo, pues es muy difícil que podamos garantizar que podamos defender el patrimonio de estas amenazas naturales. Luego también encontramos guerras, vandalismo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo un monumento ha sido afectado por unas pintadas de personas que utilizan spray de pintura. Bueno, otra de las amenazas son las luces. Las luces, así como el calentamiento proveniente de las bombillas, causan un efecto de desvanecimiento y de decoloración de los objetos de procedencia orgánica. Pueden ser papel, maderas, textiles, fotos, etcétera, etcétera. No sé si se han dado cuenta, pero en la universidad hay unos enchufes que debido a la luz excesiva que reciben, yo sé que se usan, pero más que todo por la luz, tienden a volverse como polvillo. Entonces, si pasa eso con un elemento que tiene menos de 10 años expuesto de esta manera tan abierta al sol, ¿qué se espera para nuestro patrimonio que está expuesto muchas veces durante cientos o décadas o miles de años? Vale, otra de las amenazas, aquí voy a ir un poco más rápido, es la humedad. La humedad excesiva puede producir distintos efectos dependiendo del material. Puede, por ejemplo, corroer el metal, puede distender el papel o puede expandir la madera. Esto modifica las condiciones o medidas de aspectos o de objetos que han sido patrimonializados. Y el agua es uno de los principales elementos pues, que afecta directamente a otros elementos de tipo natural como los mencionados anteriormente. Luego están los animales. Encontramos las aves, roedores, ¿no? Entonces, por ejemplo, la madera, el cuero, la lana y el papel son bocados exquisitos para las ratas, para los ratones y para cierta variedad de insectos. Es incluso en nuestras casas y nos cuesta controlar plagas. Ahora imagínense en un espacio patrimonializado donde no habitan personas. Entonces los excrementos de las aves y de murciélagos muchas veces contienen ácidos que tienen efectos corrosivos sobre la piedra, que es un material se supone muy duro y muy resistente, o el bronce, ¿no? También puede ser una amenaza la negligencia o el abandono. Una vez un edificio o los objetos entran en desuso, ¿no? Su tasa de deterioro se acelera. Es como cuando tenemos una casa y no hay nadie que la cuide o no hay nadie que la habite, es muy lógico o muy fácil observar cómo se deteriora, ¿no? Aunque sea nueva. Entonces, ya que nadie se interesa en seguir cuidándolos, pues sabemos que esto puede ser una gran amenaza para nuestro patrimonio en nuestro país. O una falta de legislación adecuada. Muchas veces hay legislaciones que no permiten que ciertos bienes patrimoniales puedan ser defendidos o puedan ser protegidos, digámoslo así. Y también se me olvidó poner aquí que existen excavaciones clandestinas, ¿no? Hay gente que lo hace de manera ilícita, usan detectores de metales, ¿no? Se les llama como cazadores de tesoros y causan un gran daño a sitios arqueológicos. Entonces, al no excavar científicamente, se destruyen muchos de los objetos y la información histórica, lo que hace más difícil
la interpretación de los pasados arqueológicos a los cuales nosotros muchas veces queremos investigar, y también que eso promueve el tráfico ilegal de antigüedades, lo que es un problema muy serio porque sabemos que existe, a lo mejor no lo hemos tratado en clase de manera muy abierta, pero creo que este es el espacio para saber que existen personas que trafican, ¿no?, con antigüedades en nuestro país de manera ilegal, y esto pues despoja a muchos países de su patrimonio cultural. Otro aspecto que es interesante que podamos discutir aquí es el desarrollo urbano. El incremento de la población vertiginosa y la necesidad de expansión conducen a un desarrollo urbano descontrolado que causa la destrucción muchas veces de edificios antiguos y de sitios representativos. Entonces, como para generalizar, estos agentes no tienen el mismo efecto. Digamos que algunos dañan el patrimonio de manera inmediata y también permanente, como los terremotos, el fuego y la guerra, y otros trabajan lentamente y pasan mucho tiempo antes de que el daño se haga visible, como es en el caso del deterioro, por ejemplo, por corrosión, por humedad, por luz, por contaminación, y los sitios arqueológicos están particularmente expuestos a estas condiciones climáticas. También están expuestos al robo, también están expuestos al vandalismo, a la excavación ilícita, como dijimos antes, mientras que los centros históricos se encuentran particularmente amenazados por el desarrollo urbano descontrolado. Entonces, por ejemplo, que queremos construir nuevas vías, que necesitamos más parqueaderos porque la gente tiene más vehículos, que queremos construir edificios más modernos y mezclamos arquitectura patrimonial con arquitectura moderna, que es necesario construir pisos adicionales para garantizar que exista este patrimonio, o muchas veces se hacen modificaciones inadecuadas o cambios en los usos, ¿no?, de este patrimonio, o se hace tráfico pesado. Por ejemplo, utilizo unos caminos y transporto camiones por encima de esos caminos, la contaminación, como lo dijimos antes, el turismo y la falta de leyes adecuadas. Ahora, como un breve resumen, yo he querido traer a colación este pequeño diagrama, ¿no?, en el que de este lado vamos a ver los efectos drásticos inmediatos, pero hay dos tipos de causas. Hay unas causas naturales arriba y abajo vemos unas causas humanas. Dentro de las causas humanas vamos a encontrar guerras, fuego, trabajos públicos, excavaciones clandestinas, comercio ilegal, desarrollo urbano, vandalismo, robo, etc., ¿no? En la clase hemos visto cuáles son. Mientras que los efectos drásticos inmediatos de causas naturales son terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, tifones, ciclones, rayos, granizo, tormentas, inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay unos efectos que son lentos y acumulables causados por la humanidad. En este caso podríamos decir el tráfico pesado, la abrasión, la vibración, el turismo, los grafitis, el abandono, la negligencia, la ignorancia también, la falta de legislación adecuada, falta de conciencia por el cuidado del patrimonio, mientras que hay unas causas naturales que tienen efectos lentos y acumulables, como lo son el clima, la humedad, la corrosión, la contaminación, la luz, las sales disueltas, microorganismos, la vegetación, animales, pueden ser insectos, aves, roedores, etcétera, etcétera, el polvo, y hay una larga lista pues, de etcétera que podemos ir incluyendo aquí, que ustedes mismos pueden incluso construir sus diagramas en función de este que estamos viendo para la clase. Y bueno, para la próxima clase y también en el Classroom les voy a dejar un glosario con estos términos que nos van a ayudar a comprender mejor este tipo de contenido audiovisual. Términos como la cristalización, deterioro biológico, material inorgánico, material orgánico, piedras y rocas y la porosidad. Y antes de finalizar, quiero hacerles una pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo debemos comportarnos cuando visitamos un sitio histórico? Si desean pueden dejar el comentario en el Classroom brevemente en 3 páginas, o 3 páginas, no, 3 renglones, perdón, 3 renglones, no vayan a pensar que son 3 páginas. Y para la próxima clase, o próxima cápsula, perdón, la idea es que podamos hablar de la conservación y el manejo de los sitios patrimoniales, ¿no? Porque esto vamos a ir viendo en clase cómo se patrimonializa un bien o cuáles son los conductos regulares para patrimonializar un bien, pero paralelamente la idea es que podamos ver cuáles son las amenazas que tienen los bienes que
han sido patrimonializados o que son susceptibles de patrimonializarse, y luego cómo es la conservación y manejo de estos sitios. Y bueno, dejo hasta aquí este video, no sin antes agradecer al Ministerio de Cultura de Colombia por las guías prácticas para la protección del patrimonio de cultura y los centros históricos. Espero que les haya gustado esta clase y nos vemos mañana, humanidad. Chao.